Muy buenos días, amada iglesia. El Ministerio de Alabanza, Sol de Justicia y la Comunidad de la Gracia les da la más cordial bienvenida. Hoy estamos de gozo, agradecemos al Señor por la lluvia de anoche, por ese sol maravilloso y por la nueva oportunidad que nos da. Estamos vivos y tenemos que agradecer eso, ¿verdad? Hoy venimos a adorarle, venimos a glorificar su nombre y estamos de gozo. ¿Quién está de gozo? Amén. Por favor, les invito a colocarse de pie y que busquen en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 del capítulo 5. Gálatas 5, versículo 1. Y el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas y les dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Amén. Dígale a su hermano que está al lado: Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho libres. Amén. La libertad no viene por parte nuestra, la libertad viene por parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a adorarle.
preciosa sangre que nos limpió, Señor, y nos dejó blanco como la nieve. Amén. Seguimos adorando al Señor. Ya las hemos sanado, Señor, y te queremos dar toda la gloria y toda la honra a ti. Mis dolencias Él llevó.
con todos aquellos que también creen en Él, podremos estar juntos un día, alabándolo por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es nuestra esperanza. Gloria a ti, Señor. Gracias por tu amor inagotable. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenos días. ¿Quiénes estarán con los millares y millares adorando y viendo a Jesucristo cara a cara? Amén. Gloria a Dios. No, lo veremos y lo adoraremos a Él. Aquí lo que estamos es practicando, así como calentando. Cuando estemos ya en su presencia, será por la eternidad que lo adoraremos, glorificaremos y exaltemos su santo nombre. Aquí lo que estamos es en un ensayo, usted sabe, ¿no? Practicando y calentando motores. Cuando estemos en su presencia será por toda la eternidad. Amén. Quisiera que por favor me acompañen. Estamos en el mes 6, ¿sí? Y como es costumbre en la iglesia, nosotros celebramos o cumplimos la ordenanza dada por Jesús de lo que es la cena del Señor. Como estamos en el mes 6, vamos al libro 6 de la Biblia, vamos a Josué. Josué, vamos a leer capítulo 5 del 13 al 15. Pero quisiera llamar a mis hermanos de protocolo, si ya están listos, para repartir los elementos. Vamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este maravilloso día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escuchar, adorar y exaltar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que hacemos, Señor, es porque tú lo mereces. Gracias, Dios, porque podemos estar aquí reunidos, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que hoy están reunidos en congregación o unidos en sus salones, en sus lugares de adorar, para adorar y glorificar tu nombre, los que están también, Señor, sin algún lugar fijo, Señor, y aquellos misioneros, Señor, que están también ministrando hoy tu palabra, Señor. Pido que seas tú, Espíritu Santo, ministrando en esos corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, quede allí sembrada, Señor, el enemigo no pueda arrebatarla, Señor. Que podamos también ser, además de oidores, hacedores de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. También bendice los elementos, Señor, que vamos a compartir lo que tú, Señor, nos diste por ordenanza, nos instruiste, Señor, lo que es llamado y conocido como la cena del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos, mis hermanos, ir repartiendo los elementos. Vamos a... Gracias, Richard. Gracias, Pedro. Vamos a Josué, capítulo 5, verso del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o nuestro enemigo? Él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y es interesante ver este pasaje tan que, si lo vemos en cuanto a la lectura, decimos, pero no tiene sentido que esté este texto allí, porque viene explicando acerca de cómo el pueblo de Israel está entrando hacia Jericó para tomar la tierra prometida. Pero de repente aparece un hombre, y es interesante porque este pueblo, está Josué en la puerta de Jericó, y este pueblo era un nuevo pueblo que había renacido del pueblo de Israel. Es decir, ya habían muerto todos aquellos hombres y mujeres, toda esa generación que Dios había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida. Y estos hombres, en Josué capítulo 5, del 2 al 7, vemos que el Señor le dice a Josué: afila un cuchillo, prepara un cuchillo y circuncida a todos los hombres que allí están. ¿Por qué? Porque en los 40 años que ellos habían pasado en el desierto, no habían sido circuncidados.
Entonces allí Josué le da la misma instrucción que le había dado a Abraham cuando le dio la promesa y dijo que todo hombre tenía que ser circuncidado para estar dentro de la promesa. Y es interesante porque ellos, después que el Señor le dice a Josué que estos hombres tienen que ser circuncidados, ellos celebran una de sus fiestas, las cuales ellos están muy arraigados, que es la Pascua. Ellos en la celebración de la Pascua recordaban los 400 años que estaban en esclavitud en Egipto. Entonces, hasta allí todo está excelente en cuanto a sus costumbres. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo el mandato de circuncidar lo que el prepucio, lo que era lo que les sobraba o lo que era impuro delante del Señor, para hacerlo un pueblo puro. Ellos estaban practicando su costumbre, que era la Pascua, que era la costumbre de entender de que ellos iban a ser sacados de la esclavitud, y ellos entendían que iba a venir un Salvador. Y es maravilloso entender de por qué se encuentra ese texto ahí escrito. Y era porque el Salvador tenía que hacerse presente allí en ese momento. Allí lo que muchos escritores y expertos dicen, que allí se estaba presentando lo que se conoce como una cristofanía. Es decir, Cristo encarnado antes de llegar, por supuesto, y nacer por medio de María. Cristo allí, hombre, se le estaba presentando al pueblo de Israel. Es decir, están circuncidados, están celebrando la Pascua, esperando un Redentor, y aquí está su Redentor. Aquí estaba presentándole Cristo con espada desenvainada, que eso significa que Él iba a obtener la victoria. Por eso es cuando Josué les dice, eres de los nuestros o de nuestro enemigo, la palabra que Él dice, Él no soy ni de uno ni de otro. La palabra que Él dice es no. Es decir, yo no estoy luchando con hombres, yo soy del ejército de Jehová. Es decir, Él era, porque Él lo dice aquí, Él dice, más como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Es decir, en ese momento Él les estaba diciendo que Él les iba a dar la victoria y Él le iba a dar la salvación. Ese mismo Redentor, ese mismo Salvador que se hizo presente allí al pueblo de Egipto después de haber sido circuncidados, después de haber celebrado la Pascua, es decir, aceptado que alguien iba a venir a libertarlo de la esclavitud, fue el mismo que vino una vez y se hizo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros hoy estamos celebrando después que hemos sido circuncidados, ojo, no de carne, sino de corazón. Hemos sido circuncidados y hemos aceptado que necesitamos un Salvador para perdonar nuestros pecados, y que ese Salvador vino hace 2022 años, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros también estamos celebrando que Él vendrá por su iglesia en cualquier momento, porque Él cuando celebraba con sus discípulos, una de las partes más hermosas de la Biblia dice que celebraré esto una vez más cuando venga por ustedes, o cuando Él venga por su iglesia. Entonces hoy queremos nosotros también cumplir esa ordenanza que Él le dio a sus discípulos, y es tomar la cena del Señor. Y les invito por favor a que me acompañen a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 24. No, desde el versículo 14. Y dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros,
porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos compartir, Señor, como hermanos, como una familia, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor. Esta ordenanza, Señor, que tú estableciste, Señor, para que en el momento, Señor, que tú vengas, Señor, podamos tomarla junto a ti, Señor. Vamos a tomarla contigo, Señor, y celebrar, Señor, esa victoria que tú obtuviste, Señor, en la cruz, Señor. Al tú, Señor, vencer a la muerte y vencer al pecado, Señor. Y al tercer día, Señor, resucitar. Pero cada golpe, cada latigazo, Señor, tú no lo merecías, lo merecíamos cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por hacerte parte, Señor, por tomar, Señor, nuestro lugar, Señor. ¿Podemos participar, mis hermanos, del pan? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gracias, Señor Jesús, por cada una de las gotas de sangre, Señor, que tú allí, Señor, vertiste, Señor, en esa cruz, Señor. No merecíamos tanto amor, Señor, sin embargo, por tu gracia, Señor, y tu misericordia, Señor, así tú lo dispusiste, Señor. Tú le dijiste al Padre: yo muero por ellos. Gracias por ese sacrificio, Señor Jesús. Gracias, Padre, también por enviar, Señor, a Jesús a que muriera en esa cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por cada una de esas gotas de sangre, Señor, que ahí fueron derramadas. Señor, con una sola gota de tu sangre perfecta hubiese bastado, Señor, para la humanidad, para el perdón de la humanidad entera. Sin embargo, Señor, a ti te plació verterla completa, Señor. Que no quedara, Señor, ninguna duda, Señor, de que tú te entregaste por completo por la humanidad. Y te damos gracias, Señor, porque no te quedaste, Señor, allí en esa tumba, sino que al tercer día resucitaste en gloria, Señor, para darnos vida y vida eterna, Dios. En tu nombre, Señor Jesús, te damos toda gloria y toda honra. Amén. ¿Podemos participar de la copa, hermanos? Agradecemos, Señor, porque podemos compartir, Señor, lo que muchos conocen como la última cena, o la cena del Señor. Gracias por permitir a cada uno de nosotros, Señor, recordar ese sacrificio en la cruz del Calvario. Recordar lo que tú hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor. Y te damos infinitas gracias porque hoy, Señor, podemos comprender y entender ese enorme sacrificio. Y queremos, Señor, vivir para agradar y glorificar tu nombre. En tu nombre, mi Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a dar inicio a la predicación de esta mañana. Tengo 45 minutos para hablar de la palabra de Dios con ustedes, para compartir. Necesito que tengan sus Biblias allí, como dicen, a tiro, ¿no? Listas para abrir y podamos continuar hablando acerca de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17, que fue donde quedamos la última vez. Pudiésemos sacar de acá muchísimas predicaciones solo de tomar el yelmo. Es vasta, muy vasta la información que tenemos de la palabra de Dios, ¿sí? Que tenemos por parte de la palabra de Dios sobre este tema. Y no estamos corriendo, créanme, no estamos apurados porque no tenemos que cumplir un pensum de estudio. No es que, bueno, si te pasa, tenemos que terminar antes del mes tal, no. Lo importante es que usted pueda irse a su casa con la palabra de Dios en su corazón, obviamente, y entendiendo el por qué es lo que Pablo estaba reflejando allí como el yelmo de la salvación, específicamente de donde dice: y tomar el yelmo de la salvación. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por este hermoso día, Señor, un día lluvioso,
un día un poquito gris, aunque el sol sale y se esconde, Señor, sin embargo agradecemos, porque lo que para unos es un motivo de quejarse, como por ejemplo, ¿y por qué está lloviendo? ¿Pero por qué llueve tanto, Señor? Para la vegetación, para los animales, es un motivo de alegría, Señor. Y también para las personas el poder saber, Señor, y entender que tú tienes el control del tiempo y de los tiempos también, Señor. Y que tú permites la lluvia en su momento, Señor, ya que ella es de bendición para la vegetación, Señor, y también para todo el sistema, digamos, el ecosistema de Venezuela, Señor. Gracias, Dios mío, por esta bendición que tenemos en que en este país puede llover, Señor. Hay países donde en este momento, Dios mío, no llueve y la gente muere de hambre y muere de sed. Sin embargo, Señor, aunque nos quejemos, aquí tenemos la bendición tuya, Señor, de poder recibir la lluvia. Aunque a muchos no les guste, Señor, es de bendición, Señor, el poder disfrutar de lo que tú envías desde los cielos. Danos ahora sabiduría y entendimiento, Señor, para recibir tu palabra con gozo, Señor, y también poderla exponer, Señor, con mucha sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, decíamos la última vez que hablábamos sobre el tema del yelmo de la salvación, que contenía la Biblia bastante información sobre la salvación, aunque hay diversidad de puntos de vista en cuanto a la salvación. Algunos creen y así lo enseñan que la salvación se pierde, otros creen y así lo enseñan que la salvación no se pierde. Sin embargo, algo que es importante el poder entender es a lo que usted como cristiano y estudiante de la Biblia se enfrenta cuando piensa, habla y estudia sobre la salvación, ¿verdad? Cada estudiante de la Biblia va a conseguir diversidad de pasajes que aseguran que la salvación no se pierde o que la salvación sí se pierde. Pues permítame decirle que la mayoría de más o menos 85 versículos que los que sostienen que la salvación se pierde, a ellos se toman de 85 versículos, ninguno está referido específicamente a la salvación, sino a temas de, digamos, gozo, alegría, bendiciones, también tienen que ver quizás con puntos de vista de riquezas y ese tipo de cosas. Pero realmente los textos no hablan específicamente acerca de la salvación. Usted o una persona puede perder el gozo de la salvación, pero no pierde la salvación. Puede de repente no tener o no poder recibir el fruto del Espíritu, porque de repente su vida no va conforme a la de una persona que sí debería tener el fruto del Espíritu. De repente usted puede estar un día muy triste, así como el día está hoy. Hay una canción muy famosa de Jorge Guerrero que se llama Tardes Grises de Junio, ¿no? Las tardes grises de junio habla de que obviamente el mes de junio es un mes lluvioso y las tardes tienden a ser grises. Y hoy es una mañana gris del mes de junio, por cierto. Sin embargo, lo que acá sostiene la Escritura, la palabra de Dios, es que el garante de la salvación es Él y no cada uno de los creyentes. Es obvio también que muchos pasajes de los que hablan de que la salvación se pierde se refiere a frutos que el creyente no da. Sin embargo, es importante que podamos entender que el creyente está llamado a dar un fruto como una obra o una manifestación visible acerca de su arrepentimiento. No está bien, por ejemplo, que una persona aceptó a Cristo y dice, bueno, yo soy salvo por fe en Él, pero mantiene una vida de pecado, vive una vida de perdición, de repente, bueno, yo soy un hombre mujeriego y ya Cristo está en mi corazón y como la salvación no se pierde, bueno, si antes tenía 3 mujeres, ahora voy a tener un poquito más porque a mayor cantidad de pecado, entonces mayor cantidad de gracia sobre mí. No, eso es ser ligero para pecar y tener en poco la sangre de Cristo y mostrar un irrespeto hacia el Señor. Obviamente, cada creyente debe hacer un análisis de su vida y preguntarse, ¿he recibido a Cristo realmente en mi corazón? ¿Vive Cristo y mora? Y cuando digo he recibido no me refiero a hacer una confesión, porque hay muchas personas que ponen fe en la confesión y dicen, bueno, yo tengo que confesarlo, y cada vez que en la iglesia dicen hagan esta confesión, entonces yo la hago como para reasegurarme de que efectivamente
soy salvo. No se trata de eso. Se trata básicamente de su fe. Está en Cristo. Cristo vive y mora realmente en su corazón. ¿Usted está seguro de ello? ¿Vive usted una vida de piedad? Santiago habla acerca de las obras y de la fe. Obviamente Santiago no enfoca la salvación en las obras, sino enfoca la fe que se debe demostrar a través de las obras, no la salvación en las obras, sino la fe que se demuestra a través o haciendo ciertas obras. Entonces, si usted está seguro de que usted aceptó a Cristo en su corazón, que a usted le pertenece a Él, aunque por distintas maneras o formas usted quizás no pueda asistir a la iglesia, pero usted sabe, no, Cristo es mi Salvador y yo soy salvo por los méritos de Él. Obviamente usted es salvo, porque la salvación no depende de usted, sino del Dios Todopoderoso. Pero aparte de eso, tiene que ver con que usted coloca fe en el Señor Jesucristo para la salvación. Siendo así, entonces pudiésemos decir, bueno, eres salvo porque tu fe realmente está puesta en el Señor. Obviamente debemos dar frutos, dice la Escritura, ¿verdad? El Evangelio de Juan, frutos dignos de un arrepentimiento genuino, ¿no? Y cuando habla arrepentimiento no me refiero simplemente a hacer la confesión de que, bueno, dice esto, Señor, y ya me arrepiento, pero usted lo vuelve a hacer. Arrepentimiento tiene que ver con el hecho de que usted decide no continuar en lo que usted sabe que a Dios no le agrada, o que la palabra de Dios le dice que eso no está bien, y usted se vuelve de esas malas obras. Siendo así, usted puede decir, bueno, Cristo realmente mora en mi corazón. Ahora, son muchos los pasajes en la Sagrada Escritura que demuestran que el que ha creído en Cristo, el que tiene su fe en Cristo, no debe temer por perder la salvación, no debe tener ese temor. Si algo constantemente perturba a los cristianos hoy en día, más que el pecado, es el pensamiento de, ¿y si el Señor viene, me voy con Él al cielo? Si la muerte me sorprende hoy, ¿realmente me voy al cielo? ¿Estoy preparado para irme al cielo? Entonces siempre hay esa acusación. Y el maligno usa ese tipo de pensamientos para llevarnos a la duda. La Escritura dice que en esto pensar, dice, ¿no? Todo lo que es puro, todo lo justo, todo lo noble, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, entonces piensen en eso. Nuestro pensamiento debe estar siempre centrado en Cristo. Si usted deja que su mente empiece a irse y a pensar, el diablo va a procurar y va a hacer todo el esfuerzo por traerle a usted dudas acerca de su salvación, que está segura, óigame bien, solamente en Cristo. Es por ello que usted debe tratar y esforzarse por tener un pensamiento siempre, constantemente en el Señor Dios Todopoderoso, para que no tenga ese tipo de perturbaciones. Podemos ver acá en la Sagrada Escritura, donde decíamos Efesios capítulo 6, versos 17, y tomar el yelmo de la salvación. Decíamos la semana o la vez pasada que básicamente el tomar tiene que ver con tienen el yelmo de la salvación. No es algo que usted lo toma y imaginariamente usted se coloca como un casco, o imaginariamente se coloca unas sandalias, o se coloca una protección, algo así, bueno, estoy listo y lo está imaginando. No, es algo que debe ser real. Hay cosas que usted debe tomar y hay cosas como el yelmo de la salvación que dice, tienen, está allí y es para ustedes. Les decía la semana pasada que ustedes pueden quizás perder las sandalias o la coraza, pero nunca van a perder el yelmo de la salvación, porque el yelmo de la salvación no depende de ustedes. El yelmo de la salvación depende solamente de Dios, quien es el garante de ella, y es para bendición de cada uno de sus hijos. Entonces, cuando estamos hablando acerca del tema de la salvación, tiene que ver que depende de Dios el Padre, y que la seguridad eterna de la salvación está basada única y exclusivamente en Dios el Padre. La base bíblica acerca de la salvación es que es Dios el Padre quien la ha dado, y no es creyente quien la procura. No, bueno, yo procuro ser salvo y yo estoy esforzándome por salvarme y por eso vivo una vida de piedad porque yo quiero salvarme. No, usted vive una vida de piedad porque usted quiere agradar a Dios
con su estilo de vida. Pero Dios ya le ha hecho a usted una persona salva. Simplemente que usted debe procurar de alguna manera dar frutos que muestren el arrepentimiento y que esos frutos que usted da puedan ser de bendición para quienes no son salvos. Porque imagínense yo, Iván Arellano, estoy acá predicando, pero después ustedes mañana me consiguen por ahí tirado aquí mismo afuera, en la esquina, consumiendo licor o inventando. Ustedes dicen, mira, pero él es uno de los pastores de la iglesia y está aquí. No, pero ya él es salvo porque él dijo que era salvo. Entonces, ¿qué va a producir eso en ustedes? Duda, ¿cierto? Oye, pero si él hace así, yo creo que yo no estoy en el camino correcto. ¿Qué ustedes quieren ver en sus líderes? Que sus líderes de verdad muestren un arrepentimiento genuino, que sus líderes muestren un estilo de vida conforme a la palabra de Dios, que los líderes de la iglesia sean de ejemplo en todas las cosas, para usted decir, no, yo estoy en el camino correcto, en el camino indicado. Muchas falsas doctrinas hay por allí, donde sus líderes están totalmente equivocados y son personas pervertidas por completo. Y eso le hace pensar a alguien de que no estoy definitivamente en el camino correcto. Veamos algo importante, la obra de Dios el Padre en la salvación. Vean que la salvación viene de Dios el Padre a través de Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios confirma el hecho de que nosotros somos salvos. Vamos a buscar Juan capítulo 8, versos 31. Necesito que vayan rápido porque mi tiempo es corto. Juan capítulo 8, versículo 31. Y lo vamos a leer hasta el 39. Dice, voy a ir rápido, así que necesito que me ayuden para ir rápido, ¿sí? ¿Tienen todo su Biblia? Perfecto. Dijo entonces Jesús, fíjense ustedes, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿cierto? Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Eso quiere decir entonces que los judíos creían que ellos sí eran salvos simplemente por ser hijos de Abraham. Y Jesús le está diciendo, no por eso ustedes van a ser salvos. Ustedes son salvos si ustedes oyen la palabra de Dios y la creen. Entonces la salvación tiene que ver con el escuchar con fe y así mismo poder recibir la palabra de Dios con gozo, no simplemente con decir, bueno, yo asisto a una iglesia cristiana y todos allí oran mucho por mí y eso me hace ser salvo. No tiene que ver con nada de eso. Ahora, es claro, ¿verdad?, que Dios no solamente está interesado en que usted sea salvo, sino que Él está interesado en la fidelidad y en su palabra de que usted va a ser salvo. En Romanos capítulo 5, vamos a ir, capítulo 5, versículos 8 al 11, rápidamente, Romanos capítulo 5, versículos 5 al 11. ¿Lo tienen? Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su debido tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si Dios le amó a usted antes de ser salvo, al punto que dio su vida, Jesucristo, por cada uno de nosotros, ¿cuánto más no le ama ahora a Dios que ya usted es salvo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está demostrando a través de la palabra de Dios que Dios le amó a usted desde el principio, pero que ahora le ama aún más. Entonces no debe, digamos, tener allí usted ese pensamiento de duda en su corazón acerca de que si soy salvo o no soy salvo. Tengo fe en Él para salvación, por tanto el garante de la salvación es Dios el Padre, y Él va a permitir que yo efectivamente sea salvo. Juan capítulo 10, versículo 25, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 25 hasta el 29. ¿Lo tenemos? Dice, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El no creer tiene que ver con el hecho de no ser de las ovejas del Señor. 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Quiénes están oyendo las palabras del Señor? No solamente oyendo, sino haciendo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, ¿quién puede arrebatarle a usted de la mano del Señor? Decíamos la vez pasada que nadie está agarrado del Señor, porque el que se agarra del Señor se cae, sencillamente se cansa, no puede sostenerse, porque su fe está basada en que yo estoy agarrado del Señor. Pero realmente mi fe debe estar basada en que es Él quien me tiene de su mano, y no que yo dependo de mi propia mano, según el versículo 28. El 29 dice que el Padre, ¿verdad?, que le dio es mayor, o que le dio las ovejas, es decir, Dios, el carácter de la salvación, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Versículo 30, dijo Jesús. ¿Quién puede arrebatarle al que es creyente y tiene su fe en el Señor de las manos del Señor? Nadie, absolutamente nadie puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es Dios el que opera por medio de la salvación en cada uno de los creyentes. La salvación viene de Dios el Padre. Él la planificó, Él la ideó, Él envió a su Hijo y Él trabajó en todo el proyecto de la salvación. Es decir, la salvación es una inversión de Dios el Padre. Él invirtió todo lo que podía invertir, todos los recursos que Él tenía, aún la vida de su Hijo Jesucristo fue invertido en el proyecto de la salvación. Y usted solamente se apropia de ella por medio de la fe. La obra del Hijo en la salvación. Véanse que aquí están involucrados los tres. La Trinidad de Dios está involucrada en el proyecto de la salvación. ¿Qué hizo Jesús el Hijo en el proyecto de salvación? Bueno, la muerte vicaria. Él tomó la decisión, Él aceptó el reto de tener que venir a la tierra y morir por cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Jesús estaba cómodo en el cielo. Él tenía todo lo que usted pueda quizás imaginarse. Él lo tenía. Él no tenía que hacer nada. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Pero Él tomó una decisión en este proyecto de la salvación. Él decidió que era necesario que alguien justo por completo, pudiese venir a la tierra. No en la imagen, en un cuerpo semejante, mejor dicho, al del primer Adán, al del Adán que no había pecado. Él tomó la decisión de tomar un cuerpo como el del Adán que no había pecado y venir a la tierra para vivir su vida acá entre nosotros, y después, sin haber sido culpable de nada, tener que morir y hacerse, dice la Escritura, maldición por causa de nosotros. Él dijo, bueno, he vivido una vida justa, y él podía defenderse delante de Pilatos y argumentar y traer testigos que iban a decir, no, lo que dicen de él, la verdad es mentira. Pero él no se defendió. Él no iba a poner como juez a un hombre injusto como lo era Pilatos.
poner a un hombre tan pecador y tan perverso como Pilato como su juez, eso no iba a ser bueno para Dios, y él no lo hizo tampoco. Entonces tú lo dices, bueno, si tú lo dices, está bien, no voy a discutir contigo nada, no voy a refutar a nada ni me voy a defender, sencillamente acepto la culpa que tú quieras imponer, al punto que el mismo Pilato dijo, pero yo no hallo culpa en este hombre, yo no hallo nada, pero me lavo las manos, sencillamente dejo el juicio que otros lo hagan, y yo no quisiera como involucrarme directamente, pero su pecado le acusaba, su pecado le hacía también, digamos, un pecador de los que estaban acusando y tratando de llevar al mismo Jesús a la muerte. Ello quiere decir entonces que Jesús, teniendo todo en el cielo, decidió renunciar a todo con un fin: venir y dar su vida por usted. A veces decimos, bueno, pero yo no soy tan pecador, yo realmente sí, como no, yo he hecho cosas malas, pero no cosas tan malas. Y lo que hablábamos la vez pasada era que para Dios cualquier pecado, desde el más pequeño y hasta el mayor de todos ellos, que nosotros en nuestra cultura y sociedad podemos ver como algo muy perverso, para Dios sigue siendo un pecado. Nosotros podemos decir que podemos calificar los pecados entre los más aberrantes y los más sencillitos que no merecen una gran culpa, pero para Dios son de igual manera pecados. Y todo aquel que es pecador es reo digno para el infierno. Sin embargo, a través de la muerte vicaria de Cristo, usted alcanza la salvación, porque es Él quien la da. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Está pegadito al libro de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 2. Dice, y Él, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es la propiciación por cada uno de sus pecados. Él es quien nos borra, Él es quien nos quita, quien lava su cuerpo de pecado, siempre y cuando usted venga con una actitud digna de arrepentimiento. Por eso decía, no se trata de pecar y pecar y pecar y tener ligereza para hacer todo lo que yo quiera, porque no, ya estoy salvo. No, Él es la propiciación. Tiene que ver con que usted debe venir cada día delante de Dios y hacer una confesión de pecados delante de Él. ¿Y saben qué? Evitar vivir un estilo de vida pecaminoso. Usted como hijo de Dios debe mostrar que ha sido salvo, y que mostrarlo no tiene que ver con que Dios le va a hacer más salvo o no, sino con que usted puede ser de bendición para otras personas que pueden ver en usted un estilo de vida digno, de que ellos puedan imitar. Wow, esta persona antes de creer en Cristo era así y era salvo, pero en el momento en que decidió entregar su vida a Cristo, todo ha cambiado. Yo quiero imitar la conducta de esa persona. Yo quiero ser así, responsable, puntual, al día con las obligaciones, en su trabajo intachable, en su estilo de vida pulcro, en todo lo que hace organizado. Que la gente pueda ver que en Cristo usted es una nueva criatura y que ellos también pueden ser una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 7 hasta el 10. Pegado a la epístola de Filipenses, capítulo 2, versículo 7 hasta el 10, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Por qué son salvos? Por gracia, por regalo de Dios, ¿cierto? Por medio de la fe, y obviamente no por medio de vosotros. Me perdí. El 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras. La salvación no tiene que ver por obras, pero las obras muestran frutos de su salvación, obviamente. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted es salvo por la fe en Jesucristo y no por las obras solamente. Y esos méritos tienen que ver con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 18. Estoy saltando versículos y los estoy saltando porque el tiempo avanza rápido. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado. ¿Quién ha creído en Cristo de los que acá están? Amén. Ok, usted no va a ser condenado. ¿Pero por qué? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Es usted practicante de la verdad? Entonces usted está en la luz de Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, Dios y Jesucristo tienen que ver con ser garantes de su salvación en Él. Algo que aporta el Señor Jesucristo en el hecho de la salvación para con cada uno de nosotros, ¿saben cuál es? El resultado de su resurrección. Eso nos hace a nosotros salvos, el hecho de que Jesús haya resucitado. ¿Ustedes se imaginan que Jesús no haya resucitado? Por allí hay películas y muchas cosas acerca de que Jesús no resucitó. Hay cualquier cantidad de cosas que siempre están sacando por allí personas detractoras de Dios Todopoderoso para decir Jesús no resucitó. Pero por la resurrección de Cristo confirmada en las Sagradas Escrituras, podemos ver que efectivamente nosotros somos salvos. Porque si Jesús no hubiese resucitado, dice Pablo hablándole a los Corintios, vana es nuestra fe. No, Él no resucitó. Entonces, ¿saben qué? Hemos perdido el tiempo aquí en la comunidad de la gracia y en todas las iglesias del mundo que quizás están reunidas en este momento, si es el mismo horario que, o muy similar al de Venezuela. Eso quiere decir que el garante de la salvación es la resurrección de Cristo. Que el hecho de que Cristo haya resucitado, usted no debe sentir culpabilidad ni nadie que le esté allí haciendo sentir mal, porque no se sabe si usted es o no salvo. Usted es salvo en la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Vida eterna. Usted en Cristo tiene vida eterna. No tiene vida eterna en lo que usted está pensando que por creer funciona. No, tiene vida eterna es únicamente en el Señor Jesucristo, porque su resurrección le hace a usted salvo. Voy a saltar de aquí la obra del Espíritu Santo de Dios en el proceso de la salvación. Obviamente el Espíritu Santo de Dios cumple una función importante en cada uno de nosotros, que es la regeneración del creyente y la santificación. El hecho de que usted vivía una vida pasada completamente perturbada y dañando a otros, y ahora el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar en usted, y usted puede empezar a ver los cambios que el Espíritu Santo de Dios comienza a ejercer en cada uno de ustedes. Vamos a buscar Juan capítulo 3, versículos 3 a 6. Gracias, hermano. Evangelio de Juan. ¿Tienen sus Biblias? Pregunto porque hay gente que no los veo buscando en sus Biblias. Juan capítulo 3. ¿Saben por qué yo prefiero que usted busque en su Biblia y no lo traigo para que se vea en el video y ustedes puedan leerlo? Funciona rápido si lo hacemos con el video, pero usted nunca va a conocer su Biblia. Entonces yo prefiero que usted conozca su Biblia, que usted la traiga y usted empiece a hojearla. Juan 3, 3 al 6 dice, respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo de Dios obra un proceso muy importante en la salvación, que es la regeneración del creyente. Es decir, aquel que cree en Dios y de verdad ha entregado su vida al Señor Jesús, definitivamente el Espíritu Santo empieza a obrar una regeneración. Es decir, mi estilo de vida pasado, que era completamente dañino, ahora empieza a cambiar por la obra del Espíritu Santo de Dios que obra en mí. Quizás los más jovencitos que están acá, bueno, pero yo no he tenido un estilo de vida pasado, obviamente están iniciando su vida, pero aquellos que ya somos más mayorcitos y que teníamos un estilo de vida viciado o dañado en el pasado, ahora podemos empezar a ver esa obra de regeneración en el Espíritu de Dios. Los más jovencitos pueden empezarlo a ver en su conducta, porque de repente no hay edad para decir soy grosero con mi mamá. Ustedes pueden ver bebés que desde chiquiticos ya quieren golpear a su mamá y ya quieren exigirle y son renuentes. La obra de regeneración del Espíritu Santo de Dios en los más chiquitos puede empezar a mostrarse en su conducta hacia las personas que les rodean, aquellos que están más cerca. De igual manera en los adultos, ¿cuál era su estilo de vida antiguo? Andabas peleando, vivías discutiendo con los vecinos, o esto o lo otro. Ahora empiezas a ver que no tiene sentido continuar en eso, sino que el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer una obra de regeneración en cada uno de nosotros. Tito capítulo 3, versículos 4 al 6. Tito capítulo 3, versículos 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Nos salvó por la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué ha sido derramado en ustedes? El Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de Cristo. Es decir, ya usted no necesita seguir orando y seguir diciendo, Señor, derrama de tu Espíritu en mí. ¿Por qué no puede orar así? Léalo. El versículo 6, ¿qué dice? Lo derramó abundantemente, no derramó un poquito, y derramó para que usted siga pidiendo y usted siga implorando, por favor, se acabó la pila, por favor, esto o lo otro. No hay necesidad de eso. El Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en su corazón con el fin de que usted pueda entender, ya está en mí, ya el Espíritu Santo de Dios me ha llenado. Entonces cuando usted oiga esas canciones, Señor, ven, lléname, Señor, esto, no. La Escritura dice, Efesios capítulo 3, verso 6, que ha sido derramado en mi corazón. Ya yo no sigo orando a Dios pidiendo que derrame de su Espíritu, porque ya está allí. Simplemente usted tiene que manifestar ese derramamiento del Espíritu Santo en su corazón, manifestarlo para que otros puedan verlo. Eso quiere decir que la presencia del Espíritu Santo en el creyente es el sello de la salvación. El sello de la salvación es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 22. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios capítulo 1, versículo número 22. Dice, el cual también nos ha sellado. ¿Saben qué? Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo.
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La obra, el proyecto, el plan, la inversión de Dios en la salvación compromete a las tres divinas personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el fin de todo eso es que usted pueda entender que usted es salvo en Cristo y que nadie jamás arrebatará a ninguno de ustedes de las manos del Señor. Usted puede permitir esos pensamientos que le perturben si usted lo quiere, pero realmente usted puede decir: soy salvo en Cristo y por ello vivo una vida de integridad, mostrando a otros la salvación que Él me ha dado a mí. Nadie debe acusarle a usted, decirle: y que evangélico, para el infierno te vas a ir. No, soy salvo en Cristo. Él ha hecho una obra en mí y yo simplemente voy a servirle a Él. ¿A través de qué? Dios el Padre es el garante, Jesús el Hijo es garante y el Espíritu Santo de Dios son los garantes de mi salvación. Solamente yo coloco mi fe en ellos y acepto ese regalo de salvación. Quiero cerrar acá haciendo una lectura en los últimos 5 minutos que me quedan de una de las más magníficas oraciones halladas jamás en la Escritura. Es la oración más larga que Jesús hizo en la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 17. Vean la oración más larga registrada en la Biblia, hecha por el mismo Señor Jesús. ¿Todos tienen Juan 17? Vean esa oración de intersección, una oración sacerdotal. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La oración más maravillosa jamás registrada en un libro, la que Jesús hace, una oración donde ora incluso por usted y por mí, por aquellos que no me habían conocido en ese momento. Él, Jesús, estaba intercediendo delante de Dios el Padre por cada uno de los que habían de ser salvos. Jesús es el abogado de cada uno de ustedes, y Él intercede en este momento desde los cielos contra cualquier acusación que alguien quiera venir, o que alguien, el mismo Satanás, lleve delante de Dios. Cada vez que usted peca y falla, el diablo trata de acusarle delante de Dios. Pero ¿saben qué? Jesús es su abogado, y Él intercede y dice: no, yo morí por él, y mi justicia lo justifica a él. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra leída, hablada, Dios mío. Señor, que no seamos ligeros para pecar, Señor, sino que podamos tener temor reverente ante ti, Señor. Que podamos vivir una vida, Señor, conforme a la que tú viviste, Jesús, Señor. Que podamos de alguna manera procurar en lo más posible, Señor, ser de ejemplo para otros, Señor. Y que podamos permitir que tu palabra obre en nuestras vidas. Que podamos seguir teniendo, Señor, esa confianza en ti, de que tanto Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo son los garantes de esta salvación tan grande, de la cual nosotros disfrutamos y disfrutaremos por toda la eternidad, Señor, sabiendo que tú has preparado, Señor, este plan salvador para cada uno de nosotros, y que nos apropiamos de la salvación solamente por el creer en fe, Señor, en ti, y el hecho de reconocer que tú eres Dios, y no solamente por repetir unas palabras que nos hacen pensar que si las decimos somos salvos, como si fueran palabras mágicas, no, sino más bien por el hecho de creer y saber, teniendo una convicción en nuestro corazón de que somos salvos por tu gracia infinita, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar, Señor. Pido que puedas ayudarle durante toda la semana y darle tranquilidad y certeza de su salvación, y que también ellos puedan hablar a sus compañeros de clases, de universidad, de trabajo, de cursos, o vecinos, o todo, Señor, acerca de esa salvación tan grande que tú tienes preparada también para ellos. Que sin temor puedan decirle a otro: necesitas a Jesús como Salvador, necesitas al Dios Todopoderoso, para que tu vida sea completamente transformada por la obra de regeneración del Espíritu Santo de Dios. Ayuda a cada hermano, Señor, a hablar de ti en sus distintos puestos, Señor, donde ellos están, y que tú puedas usarles para que tu palabra sea glorificada también en otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga sus vidas.